En este tema vamos a ver lo que viene siendo los inicios para empezar el proceso de rigging. Para esto vamos a tener que conocer ciertas herramientas que tenemos en Maya. Tenemos que conocer lo que son las jerarquías, tenemos que conocer lo que son las conexiones y lo que son los constraints. A partir de este momento vamos a utilizar lo que viene siendo la parte de rigging. Si se fijan aquí, en lugar de modeling voy a entrar a lo que es el modo de rigging. Me va a cambiar todos estos menús de acá arriba. Voy a explicar un poquito de qué se trata esto de la jerarquía, conexiones y constraints, y cómo podemos accesar a ellos desde aquí a partir del software de Maya y más o menos cómo podemos empezar con este mundo maravilloso del rigging. Voy a empezar con lo que son las jerarquías. Las jerarquías permiten controlar los objetos que creamos. Sirven para que un objeto A afecte el movimiento de un objeto B. Básicamente una jerarquía es una forma en cómo podemos poner un objeto y controlarlo a través de otro objeto. Esto lo vamos a ver a través de una herramienta que se llama Outliner. Si se fijan dentro del menú de Windows tenemos un menú que se llama Outliner. El Outliner tienes una representación gráfica de todas las cosas que se encuentran dentro de la escena. Por ejemplo, si yo creo un polígono, voy a crear un cubo, automáticamente me agrega en el outliner ese cubo que acabo de agregar, por ejemplo, que este se llama PQ1. Independientemente de lo que yo haga con el cubo dentro de la escena, aquí solamente me va a poner un listado de las cosas que vaya agregando. Si agrego, por ejemplo, un cilindro, me va a agregar a esta lista el nuevo cilindro que acabo de agregar. Así sucesivamente, cualquier cosa que agregue, si agrego una luz, me va a agregar aquí esa luz. El onliner me va a servir para saber todos los elementos que tengo en la escena. Y eso podremos controlar. Si yo agarro, por ejemplo, el cubo solo y lo muevo, obviamente no me va a afectar el cilindro, porque son objetos separados y aquí en el onliner lo vemos como objetos separados. ¿Qué pasa cuando yo quisiera que cuando yo mueva el cubo, el cilindro siga al cubo en todas sus formas y sus direcciones? Para eso tendría que formar una jerarquía. La jerarquía lo conocemos, los que utilizan, los que hacen mucho lo que es el rigging, lo conocemos como una relación padre e hijo. El padre es el que mueve al hijo y el que ordena al hijo qué hacer. Para poder hacer una jerarquía, basta que básicamente yo seleccione el objeto que quiero que sea el hijo y después selecciono el objeto que quiero que sea el padre y le voy a dar en el teclado el botón P, que significa parent. De esa manera, al momento de darle el clic al botón P, ustedes se fijaron que este objeto, que viene siendo el cilindro, desapareció del outliner, pero al lado del cubo me apareció este simbolito, este cuadrito con el más. Si le doy clic, me va a poner esta línea de aquí con este círculo. Significa que el cilindro es hijo del cubo. Ahora bien, si yo muevo el cubo, el cilindro se va a mover junto con el cubo. Si yo roto el cubo, el cilindro se rota con el cubo. Si yo escalo el cubo, también se va a escalar juntos. La razón es porque el cubo es ahorita el padre del cilindro. Pero el cilindro, como es un objeto individual, si yo lo selecciono, yo lo puedo mover, lo puedo rotar individualmente y lo puedo escalar individualmente y no es afectado, no afecta al cubo, porque el cubo es el que tiene el poder y el cilindro no lo tiene. Entonces, si yo puedo escalar este de manera independiente y cuando yo lo escale se va a escalar junto con el cubo. Esa es una relación de jerarquías. Básicamente, la forma de formar jerarquías, cuando tienes dos o más objetos, esto funciona para cualquier cantidad de objetos. Siempre que tengas uno principal, que es el que va a obedecer, este,
todas las leyes. Por ejemplo, yo tengo este cubo y puse este círculo, me aparecen aquí en el outliner. Yo puedo hacer que este cubo sea hijo de esta esfera. Selecciono la esfera, yo selecciono el cubo y selecciono la esfera y le doy P en el teclado, y con eso ya tenemos esta relación de que esta esfera maneja a los demás elementos. Y se va formando jerarquías de la siguiente manera: la esfera es el papá del cubo, el cubo es el papá del cilindro. Y por ejemplo, si yo digo, yo quiero que este cubo sea hijo de este cubo, selecciono este cubo, selecciono el otro cubo y le doy P en el teclado, y con eso formo esa jerarquía. Ahora este cubo y este cilindro son hijos del cubo, de este cubo, y esta esfera es el papá de este cubo. Es algo confuso decirlo de esa manera, pero básicamente lo vemos aquí de la manera relacionada como se ve la jerarquía. Si yo quisiera quitar el cubo de la jerarquía, con el teclado le doy Shift y a la P, con eso quito toda la jerarquía que tenga ese cubo. De igual manera, si yo quisiera quitar de jerarquía este cubo, Shift P y lo quito de la jerarquía. Otra forma que se pueden crear jerarquías sin utilizar el botón P de teclado, sin solamente utilizando el mouse. Con el botón medio del mouse yo puedo, por ejemplo, seleccionar este cubo, botón medio del mouse, y muevo este cubo hacia el nombre del objeto que quiero que sea el padre, y luego suelto el botón medio y con eso formo la jerarquía. Lo voy a volver a hacer. Yo selecciono este cubo y botón del medio del mouse presionado, muevo hasta donde yo quiero que sea el padre y lo suelto, y con eso formo la jerarquía. Igual, de la misma manera, si yo quisiera quitar este cubo de la jerarquía, básicamente le doy botón medio, lo saco de la jerarquía y suelto. Como pueden observar, ser parte de la jerarquía, por ejemplo, digamos que este cubo, miren los valores que tenemos en el Translate, en el Rotate y en el Scala. En estos momentos, por ejemplo, el Rotate está en ceros, y el Rotate de la esfera, que es el papá, está en ceros. Si yo roto al papá y tiene sus valores de Rotate, el cubo no sufre ningún cambio en sus valores. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo esté construido esta jerarquía, el hijo obedece los movimientos del padre, pero el hijo tiene sus propios movimientos independientes. Es por eso que aunque yo gire la esfera y la esfera tenga sus valores de rotar y trasladar, el cubo no le afecta esos valores, porque yo lo puedo rotar y mover de manera independiente. Otra de las cosas que se pueden hacer como jerarquía son los grupos. Un grupo, a diferencia de una jerarquía como esta, envuelve los objetos y los pone dentro de una jerarquía mayor que se llama grupo. Yo puedo seleccionar una serie de objetos que ya tienen parentesco entre ellos, objetos individuales. Si los selecciono y le doy control G en el teclado, formo lo que viene siendo un grupo. Si se fijan aquí en el outliner me pone grupo 1. El grupo funciona como un papá en el que puedes mover todos los objetos del grupo, y cada objeto aparte pues es independiente. Pero el grupo es el que maneja ahora todos los demás objetos. Cabe señalar que tú puedes ir haciendo jerarquías una dentro de otra, haciendo un stack de jerarquías donde el grupo es el principal, la siguiente es la esfera, luego el cubo, luego el otro cubo y luego el cilindro. Y cada uno se puede mover de manera independiente. Así hasta llegar a lo que es el grupo. Eso viene siendo las conexiones por jerarquías. Ahora vamos a ver las conexiones en general. Las conexiones es uno de los pasos más importantes del rigging, porque esa es la forma en que se relaciona una transformación de un objeto con respecto a otro.
Las conexiones funcionan de la siguiente manera. Yo voy a, por lo pronto, vamos a dejar que cada uno de estos sea un objeto independiente. Acabo de quitar sus jerarquías. Esto lo voy a mencionar ahorita rápido, porque en otro tema vamos a ver más a fondo la herramienta de las conexiones. Pero básicamente una conexión se puede lograr a través de una herramienta que se llama Connection Editor, o se puede lograr por medio de una herramienta que se llama Expression Editor. Estos editores lo vamos a ver en otro tema más a fondo, pero básicamente lo que hacen, y lo voy a mostrar ahorita, a través de aquí del Connector Editor, dentro de Windows, General Editors, Connection Editor, me abre esta ventana de aquí. Básicamente me dice, igual me va a crear una relación que se llama el output. Me va a manejar lo que yo coloque en el input. Por ejemplo, si yo quisiera manipular esta esfera, que esta sea la que manipule el objeto que yo quiero, entonces yo lo pongo aquí como el objeto izquierdo, le doy en reload left, y el objeto que yo voy a hacer que sea conectado con, puedo seleccionar uno o más objetos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar estos dos, los pongo aquí a la izquierda, a la derecha, y me pone las siguientes cosas que puedes conectar. Yo puedo decir que la esfera, las traslaciones de la esfera se conecten con el cubo, las traslaciones del cubo. Si se fijan, ya hubo un cambio. Y yo puedo decir que la rotación de esta esfera se conecte con la rotación de este cilindro. Entonces yo al seleccionar la esfera, si la roto, rota ahorita el cilindro porque está conectado la rotación de la esfera con la rotación del cilindro. Si yo muevo la esfera, se mueve también lo que viene siendo el cubo, porque está conectado la traslación de la esfera con la traslación del cubo. Y si se fijan, yo si selecciono el objeto que está siendo manipulado, la traslación, por ejemplo, en este caso me pone esta línea de color amarillo, significa que tiene una conexión entre un objeto y otro. Y si yo selecciono el cilindro, me pone aquí en la rotación que tiene una conexión. Estas conexiones, no te dice, por ejemplo, si seleccionas, no te dice a qué está conectado. Pero básicamente si yo quisiera mover este objeto, lo intentara rotar, no me deja. ¿Por qué? Porque ya no es un objeto independiente, su rotación ya no es independiente, depende única y exclusivamente de la rotación de esta esfera. Entonces yo no puedo modificar de ninguna manera la rotación. Puedo modificar cualquiera de los otros valores porque no están ligados a nada. Las conexiones, eso es como trabajan. Una vez que tengas una conexión, todos los valores se van a quedar congelados y van a ser completamente dependientes de en este caso el objeto que los controle. En cualquier momento yo puedo romper una conexión seleccionando el valor o los valores que quiero romper la conexión. Le voy a dar botón derecho y hay una parte que se llama Break Connections. Al hacer eso me quita todas las conexiones que tenga el objeto. Esa es una forma de hacer conexiones. En otro tema veremos todas las formas de poder conectar un objeto con otro. Pero esta es la parte básica, ¿no? Nada más una explicación de las cosas que se pueden hacer en las jerarquías. Y por último vamos a ver lo que son los constraints. Los constraints los encontramos dentro del menú de constraint, aquí en Rigging. Los constraints vienen, en la parte de create vienen el parent constraint, point constraint, orient constraint, scale, aim y pole vector. Todos estos son los constraints que se pueden hacer. A diferencia de lo que son las jerarquías que hablamos de padres e hijos, los constraints los llamamos maestro y esclavo. Las jerarquías son bien bonitos porque pues esto es un parentesco, pero aquí los constraints son más, es exclusivo y por eso les decimos maestros y esclavo, porque el maestro
puede tener muchos esclavos, pero un esclavo no puede tener un maestro. Es una forma extraña de decirlo, pero se lo voy a explicar rápidamente. A diferencia de la jerarquía, donde yo seleccionaba primero al hijo y luego al padre, y luego convertía la jerarquía con P en el teclado, aquí es al revés. Primero yo elijo al maestro, y luego elijo al esclavo, y luego le pongo constraint, y dependiendo del constraint que elija, ese es el parentesco que va a tener. Por ejemplo, el parent constraint lo que me va a hacer es que tanto la traslación como rotación y escala sean manipuladas por el maestro. Por ejemplo, voy a hacer el parent constraint. Si se fijan, al momento de seleccionar, como este es el maestro y este es el esclavo, tanto sus valores de traslación y rotación se pusieron de color azul. Eso significa, si yo muevo el objeto, este se mueve también porque sus valores tienen un constraint con los valores de rotación y los valores de movimiento. A pesar de que sus valores tengan un constraint, por ejemplo la jerarquía sea de manera independiente, yo puedo moverlo, puedo incluso rotarlo, pero como tiene sus valores en constraint, al momento que yo decida mover al maestro, se va a regresar en su posición. Eso es una ventaja, porque luego al momento de yo querer cambiar, si se fijan, regresó a su rotación original. A pesar de que yo lo quisiera rotar más, si yo lo roto, se vuelve a colocar a su posición original, porque todos sus valores están siendo manipulados por su maestro. Y los esclavos no pueden, la analogía va a ser, los esclavos no pueden decir que no a su maestro. A pesar de que los esclavos estén haciendo lo que ellos, lo que ellos quieren hacer, cuando el maestro dice no, así se hace, así se va a hacer. Por eso es la forma de que nosotros decimos que es maestro y esclavo. Entonces, el parent constraint, como les había dicho, manejamos lo que es la traslación y la rotación. El point constraint maneja solamente traslaciones. Voy a hacer que este sea el esclavo y este sea el maestro. Entonces, primero elegimos al maestro, luego elegimos al esclavo y le decimos esclavo, point constraint. Automáticamente la esfera se vino hacia donde estaba el cubo. ¿Por qué? Porque ahora la esfera agarra todos los valores de traslación que tenía el cubo. Entonces, si se fijan, el valor de traslación de este cubo, que es el 5, el 1, 1.16, lo agarró también el valor de la esfera. Entonces significa que si yo agarro el cubo y lo muevo, la esfera se mueve con él. Pero la esfera, como tiene sus valores de rotación todavía independientes, yo lo puedo rotar sin ningún problema y no es afectado, porque le creamos lo que es el point constraint. El siguiente constraint se llama orient, que básicamente controla la rotación del maestro, controla la rotación del esclavo. Rápidamente el ejemplo, voy a hacer que este sea el maestro, otra vez este cubo, y este va a ser su esclavo, y le voy a dar constraint, orient constraint. Entonces este cubo va a agarrar todos los valores de rotación que tiene este cubo, y al momento de girarlo, el cubo gira con él. Pero como les digo, sus valores de traslación son independientes porque no están siendo controlados por nada. Ese es el orient constraint. El scale constraint, como su nombre lo dice, básicamente es escala, los valores de escala con escala. Un objeto que ya tiene un maestro puede seguir teniendo más maestros. Entonces puede ser que este cubo sea maestro de esta esfera, digo de este cilindro. Le doy constraint, scale constraint, y va a agarrar los valores de escala de este cubo. Cada uno tiene sus propios constraints. Y el último constraint, lo que es el aim constraint, es básicamente
rotación con traslación. Cuando un objeto se mueve, el otro rota. Esto se utiliza, sobre todo, este constraint se utiliza mucho para la parte de los ojos, donde tienes un objeto que quieres controlar hacia dónde está mirando el ojo, utilizarías el aim constraint. Y el pole vector solamente se utiliza para una cosa que viene siendo los I-keys y F-keys, entonces eso también lo vamos a ir viendo en otros temas. Por lo pronto, los más importantes pues el parent, point, orient, scale y aim son los que vamos a estar viendo. Una cosa más interesante de los constraints, una vez que ya los creaste, dices, bueno, entonces ¿cómo le borro un constraint? Pues bueno, una de las maneras es rompiendo la conexión, como se lo habías mostrado, dándole clic derecho y break connections. O la otra es desde el outliner, si se fijan, cada vez que ustedes hacen un constraint, aparece dentro de la figura, que en este caso un cilindro tiene dos constraints, aquí te indica, tiene un parent constraint y tiene un scale constraint. Básicamente, estos constraints yo los puedo seleccionar, los puedo borrar desde el outliner y, como pueden fijarse, ya no tiene ninguna conexión. Cada uno de estos que le cree un constraint tiene su forma de poder borrarlo de aquí directamente y a cada uno de ellos ya regresa sus valores originales. Otra cosa de los constraints que pueden hacer, si se fijan, tienen sus atributos extra, que si le damos clic aparecen sus atributos, donde por ejemplo el parent constraint tenemos el primero que se llama maintain offset, que el maintain offset, si lo tienes prendido, al momento de yo generar un constraint parent, el objeto se queda en el lugar donde se quedó, solamente agarra los valores que tiene el maestro. Pero si yo le quito el maintain offset y intento volver a poner el parent, el objeto se mueve, se rota justamente exactamente de la misma manera como está el otro objeto. Es lo que vimos en su vez cuando hicimos el otro constraint, porque el maintain offset estaba apagado. Básicamente aquí te dice qué es lo que quieres hacer con el constraint, que si quieres trasladar solamente en X, en Y o en Z o todos, si quieres rotar en X, Y, Z o todos, y pues lo que es aplicar. Cada uno de los constraints tiene sus mismas herramientas, es muy parecidos dependiendo de lo que quieras hacer. Y básicamente esta sería la lección del día de hoy. Hemos conocido ya hacer jerarquías, hacer conexiones y hacer constraints. Más adelante en los siguientes temas vamos a ver con más detalles cómo podemos hacer conexiones más avanzadas. Por lo pronto en la actividad yo les estoy pidiendo crear diferentes objetos, diferentes primitivos y que sigan y los conecten bajo ciertas condiciones. Entonces, ya sea que utilicen constraints, ya sea que utilicen parent directamente, o ya sea que utilicen el connector editor, que es aquí en Windows General Editors Connection Editor. Cualquiera de las tres opciones les puede ayudar a hacer la actividad. Por mi parte eso es todo para este video, nos vemos en el siguiente.